dos materiales de la Secretaría de Gobierno Digital, ya, de la Presidencia del Consejo de Ministros, acerca de lo que es gobierno digital. Es material oficial, no es elaborado por mí, es material oficial. No existen libros, documentos acerca, académicos sobre gobierno digital, salvo algún paper, un abstract, ¿no? Que algún estudio puede haber generado. Lo que sí tenemos nosotros para explicarles es material oficial en esta parte, lo que corresponde a la Secretaría de Gobierno Digital de PCM y los alcances que nos dan acerca de lo que es la implementación del gobierno digital vía la transformación digital de nuestro gobierno. Ya, entonces lo pueden encontrar con el nombre Gobierno Digital para pasar a explicarles en lo que respecta a la sesión de hoy. Vamos a empezar la grabación. Muy bien, empezamos. Ya, genial. Ya, nos dice Gobierno Digital, ¿no? Uy, chum. Ya, ahora sí está mejor. Ya. Ya. A ver, ¿qué antecedentes hay? Todo está regulado por el comercio. Ya, el que diga que la política no está relacionada a la tecnología y no relacionada al tema económico es una falacia muy grande. Ya, el tema económico se conmueve todo. Entonces, existen en el mundo organizaciones, ya como son de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Alianza del Pacífico, la OCDE y así, la Unión Europea, la OTAN, etcétera, ¿no? Las Naciones Árabes, etcétera, ¿no? Es una agrupación de naciones que justamente promueven convenios, promueven acuerdos, promueven tratados para sacar adelante a sus miembros, definitivamente. Entonces, cuando hablamos de gobierno electrónico, el cual ya hemos hablado en la sesión anterior, es que el involucramiento de las tecnologías de información para mejorar la forma de gobernar y brindar servicios, digitalizar servicios al ciudadano, ¿ya? En la ONU, identificaba ciertos índices, KPIs, indicadores, ¿no? Para ver el nivel de desarrollo del gobierno electrónico del año 2018, ¿no? Ahí tenemos la URL donde ustedes pueden buscar esta información. Entonces, de este ranking, ¿no? Elaboró al año 2018, antes de la pandemia, por así decirlo, ¿no? Cierto posicionamiento que tenían las naciones bajo el índice de desarrollo del gobierno, del GE, gobierno electrónico. Tenemos en un primer lugar a Dinamarca, ¿no? Entre los top. Segundo lugar, Australia, no nos sorprenda, ¿ya? Tenemos egresados de la UNAC estudiando en Australia, incluso, una muy buena mía está estudiando en Australia temas de maestría en gestión de TI, ¿ya? Corea del Sur bajó, en realidad el espectro que tenía Corea del Sur era el año 2010, era la primera potencia de gobierno electrónico a nivel mundial. Bueno, y así Japón y otras. En esta parte del continente, mira la ubicación que tiene Estados Unidos, nivel 11, ¿no? De ahí venían las más lejanas, pues no, 42 Chile, 44 Brasil, 61 Colombia y Perú en el puesto 77 de su implementación, ¿no? Obviamente nos deja muy lejos, ¿no? Esto obviamente ha cambiado en el tiempo. Tendríamos que ver el, el índice actualizado. Asimismo, había un índice de desarrollo de TICs para la Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU. Entonces nosotros también estábamos muy lejos, definitivamente, ¿no? Casi en el puesto 100 de telecomunicaciones. ¿Por qué? La banda ancha. Para que exista, recuerden ustedes, para que exista conectividad y la brecha digital se acorte en países como el nuestro, tiene que haber conectividad. Y lamentablemente la conectividad no es al 100% por la geografía de nuestras localidades. Más aún si en la selva lo que domina es, ¿no? el internet satelital, por así decirlo. ¿No? Es seguramente uno de esos elementos, la banda ancha. Y esto obviamente impacta en la competitividad de los países. La web, el Web Economic Forum o Foro Económico Mundial, tiene un índice de competitividad que el año 2017, miren ustedes el color, de lo más bajo hacia lo más alto, ¿no? Él colocaba a los países cierto ranking. Definitivamente, miren, si Estados Unidos o México, de repente, esa parte del continente, estaban en un puesto 2, Estados Unidos, mira, el puesto 72 que tenía Perú, contra un puesto 9 de Japón, ¿no? Un puesto 12 del Reino Unido.
totalmente diferente y lejano. Obviamente que son factores económicos, factores políticos, factores sociales, que influyen definitivamente en la economía en todo el mundo. Entonces, esta organización OSD, ya en la cual Perú tenía todos los albores de poder ser parte y los criterios de competitividad para poder mejorar el tema económico de sus integrantes, ¿no? Elaboró al año 2018 un documento que se llamaba Abrazando la innovación en el gobierno, que justamente tiene que ver con temas de gobierno electrónico, con temas de gobierno abierto y finalmente temas de gobierno digital o gobernanza de las tecnologías. ¿Ya? ¿Eso a qué da pie? Da pie a entender cómo los gobiernos están innovando en respuesta a las tendencias globales que se dan. Ojo, que esto es antes de la pandemia. Entonces, ahí se identifican qué casos de uso tienen los gobiernos o cómo están afrontando las nuevas tendencias globales, siendo eh, la IA, de repente, o la Internet de las cosas, la globalización y algo que existía siempre, ¿ya? Pero factores o elementos como esto, o el cloud computing, ¿no? Impactaba en la forma en cómo los ciudadanos exigían servicios de los gobiernos y cómo los gobiernos respondían a estas exigencias. Entonces tenemos algunos desafíos como un entorno político económico complejo en todo, sobre todo en Latinoamérica, el cambio tecnológico constante, el cambio climático que afectaba y sigue afectando, ¿no? Una sociedad que debe estar conectada y sobre todo la igualdad de género, que son elementos políticos, sociales, económicos que impactan en los países y sus gobiernos, ¿no? Entonces, se evidencia que existe una gran diferencia entre la gente pobre, pobre y la gente que es muy rica, una desigualdad de las riquezas, ¿no? Asimismo, se habían tonos esperanzadores en los gobiernos, ¿no? Esperanzadores en el sentido de que querían algo mejor, querían algo mejor. Y obviamente en algunas actividades económicas generaban mucho valor agregado a diferencia de otras, ¿no? Estos panoramas, conjuntamente al envejecimiento de la población, recordemos que hay países como Japón, por ejemplo, donde tiene una población muy mayor, por así decirlo. Un momentito, por favor. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, estos aspectos también influyen. Por ejemplo, allá si no recuerdo mal, allá solamente por política pueden tener un hijo por familia, ¿no? En nuestra parte del continente no existe ese criterio, ¿no? Porque no hay un control adecuado quizás de la natalidad o porque no tenemos esa idiosincrasia. ¿Eso que obliga? A que países como Japón tenga una población adulta, o sea, mayor, por no decir vieja. Y en esta parte del continente, como nosotros, tenemos una mayor cantidad de jóvenes. Por eso es que el ratio de edad, ya en las vacunaciones nos damos cuenta, hay mayor cantidad de jóvenes. Y eso también se refleja en las preferencias electorales y en la economía. Todo está relacionado. No es algo que saquemos de un sombrero. Todo tiene relación porque es parte de estudios estadísticos. Existe un documento muy importante que el Banco Interamericano de Desarrollo, ustedes lo pueden ver en la lectura y quizás algún capítulo, ¿sí? Dejamos un trabajo que está pendiente, no pudimos dejar la sesión anterior, se nos pasó el tiempo, pero vamos a dejar ahora sí el trabajo correspondiente al laboratorio, en el cual vamos a entender dos conceptos importantes, ¿ya? El concepto del ciudadano, el concepto de la burocracia que ustedes deben conocer como esta parte administrativa que aletarga muchas veces los trámites, ¿ya? Y el gobierno digital. Este documento importantísimo centra la atención en dos cosas, ¿ya? Uno, que la unidad más pequeña de política pública es el trámite, es decir, el trámite es este elemento que conecta al ciudadano con el Estado, es decir, a la persona, al ciudadano común y silvestre que tiene un DNI, que tiene un documento de identidad,
con el gobierno a través del trámite. Y eso es correcto, porque la única vez que se acuerdan ustedes de que tienen un gobierno es por un trámite que gestionan, sea un duplicado de DNI, sea sacar un DNI, sea sacar una licencia de conducir, sea sacar un permiso municipal, sea sacar una copia literal de partida a registrar, sea constituir una empresa, sea un momentito. Ya, ya. Entonces, justamente ese es el trámite, es la unidad mínima de política que conecta al ciudadano con el Estado, es decir, con su gobierno. Entonces, es un concepto importantísimo. Y si esa unidad mínima en la cual se conecta, en la cual accedemos a servicios que el gobierno nos brinda, lo hace aletargadamente, lo hace de manera manual, lo hace con colas, lo hace de manera arcaica, como la UNAC, ¿no? Entonces no es eficiente. Y justamente eso ya es lo que no predica países de ejemplo del gobierno digital como Estonia, que ustedes han visto en el video, ¿no? Donde casi el 99% de servicios del Estado están digitalizados, ¿no? Y ustedes habrán visto de repente ahí que manejan un DNI electrónico, pero con servicios. O sea, ¿de qué vale tener un DNI electrónico, pagar tus 44 soles o lo que te cueste por convenio, tener un DNI ya, como caso yo tengo un DNI ya, pero si no puedo acceder a un servicio o una amplia gama de servicios a través de, ¿no? Es más, para acceder a la data que esté en el chip del DNI electrónico, tendría que tener un lector especial, un Smart Card, ¿no? Pero no todos los ciudadanos pueden acceder a ese dispositivo. Entonces sigue siendo el DNI electrónico un elefante blanco, un elefante blanco. Cuando ese DNI electrónico podría ser la llave, ¿ya? Que puedas acceder tú de repente a un trámite único, poder acceder a tus duplicados, poder acceder a la información de tu tipo de sangre, poder acceder a tu historia clínica completa, poder acceder a antecedentes policiales, penales, judiciales, de manera directa, poder acceder de repente a la información de migraciones, poder acceder de repente a las propiedades, bienes, auto, carro, ¿no? Información propia tuya de tu identidad. ¿No? Con una unidad única, con una llave única que sería tu DNI. Pero para que llegue eso en países como el nuestro, ¿no? Falta bastante. Estonia, una nación pequeña, miren ustedes la cantidad de extensión que tiene y la cantidad de población que tiene, ¿ya? Es muy conocido el caso de Uruguay también, que esta parte del continente se lleva las palmas en gobierno electrónico, ¿no? Pequeños, con presupuestos pequeños, se puede hacer mucho cuando hay la voluntad política de hacer las cosas. ¿No? Interesante, ¿verdad? Es interesante, es parte de un estudio y puede ser parte de una tesis, ¿no? Puede ser parte de alguna tesis de... En todos, en verdad, en la educación, en realidad es la educación, es cambiar el paradigma, ¿no? Mientras ellos están pensando en enseñar cosas, ¿no? Que en pandemia se han masificado, como ciberseguridad, que ya existe ciberseguridad, como de repente programación arenillas en Python, o de repente conceptos importantísimos porque cada uno ya está conectado, ya nace digitalmente, ya nace con una tablet, nace con un smartphone, nace conectado a Internet y conoce Internet y no puede despegarse de Internet. En cambio, en Perú, el Ministerio de Educación toma una evaluación para nombramiento docente, pero filtra las preguntas del examen. O sea, eso es cultura, es cambio cultural, es cambio de paradigma, es cambio de chip. Lamentablemente es lo que nos retrasa, esa resistencia, mala resistencia al cambio, ¿no? Yo estoy seguro que si muchas cosas se pudieran cambiar teniendo la voluntad política y la voluntad social y cultural sobre todo, el Perú sería otra cosa, definitivamente, ¿no? Y mejor ejemplo es la UNAC, ¿no? Muchos trámites digitales se pueden hacer con firma digital. ¿Qué falta? El marco normativo, una norma simple, ¿no? Y simplemente la tecnología existe. Un convenio con RENEC y ya está. Se pueden echar a andar la expedición de documentos con firma digital, ¿no? Y cada uno puede tener
el documento digital de su bachiller, de su egresado, de su título, en su teléfono, ¿no? Con firma digital. Cualquier trámite con firma digital. Certificados de estudios, constancia de estudios con firma digital. Nada más. Tan simple que se puede hacer, pero no hay la voluntad. No hay la voluntad. Es más, el carnet universitario, que no sé exactamente si, creo que recién están renovando, están entregando, ¿por qué sigue siendo físico? No, porque me pueden robar. Puede ser, pero si ya estamos descargando el carnet digital de la vacunación, ¿no? Y algunos documentos se pueden hacer electrónicos. ¿Por qué también no contar con un carnet universitario único y que sea descargable, ¿no? Asociado a un dispositivo. Si queremos mejorar, si queremos digitalizar servicios, entonces eso tiene que empezar también por los gremios transportistas. Tener algún lector, algún dispositivo como un POS, ¿no? Oye, tu carnet es verdadero o no es verdadero, ¿no? Porque el físico lo puedes bambear, ¿no? Pero el digital no, ¿no? Y leas y veas un QR, ah, tu carnet existe, 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 existe. Pero eso es cambio de mentalidad, cambio de cultura, ¿no? Entonces, son cositas, a eso va el tema del gobierno digital, ¿no? Y obviamente, pues ahí Perú está un porcentaje de trámites resueltos en una sola interacción, ¿no? Algunos no te reconocen ni el medio pasaje, ¿no? No existe el medio pasaje, existe el 75% del pasaje entero. No existe el medio pasaje, eso es cierto, ¿no? Y todos los países padeciendo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos pues que muchos otros países en esta parte de Latinoamérica que tienen más trámites resueltos en una sola interacción. O sea, en un solo visita, trámite hacen todo. Uruguay, Las Palmas. Perú, falta bastante. Perú tienes que hacer una cola por una cosa, otra cola por otra cosa y así, de manera sucesiva. Lo que traducido en horas hombre no es rentable. Se gasta mucho, el tiempo no se recupera. No. Y así, horas promedio para completar un trámite. Miren, en Bolivia, 11 horas, más de un día. ¿No? Más de un día. En Perú, 8,6, más de un día también hacer un trámite. Lo cual no es positivo, satisfactorio, rentable para nadie. Para nadie, hijita, ya, para nadie. Es que lo guardo, ¿ya? Para nadie, para nadie, para nadie es rentable, ¿no? Entonces, existe una correlación positiva, en lo que hablaba el tema de tesis, una relación directa entre el uso y adopción de las tecnologías de información y comunicaciones y el desarrollo y la competitividad de un país. Mientras más use y adopte, no quiere decir lo mismo implementar, comprar, alquilar, no. Usar y adoptar. Adoptar quiere decir ya lo asumí, ya lo hice mío, ya lo apropié, ¿no? Ya lo implementé, va a influir en el desarrollo y va a ser un país compatible y los índices van a mejorar de materia económica, ¿no? Entonces, eso hace que mejore la calidad de vida de las personas, definitivamente. Entonces, la OCDE, que es esta organización, ¿no? Que agrupa a países que quieren mejorar el tema económico, ¿no? La PSM declaró de interés nacional las acciones, actividades que tengan que desarrollar en el marco de este proceso de Perú a este grupo económico, ¿no? A fin de poder mejorar como país y tener un mejor índice de competitividad país. ¿Qué recomendaciones nos da la OCDE en materia de gobierno digital? ¿No? Profesor, ¿pero qué tiene que ver un foro económico con tema de tecnología? Les vuelvo a decir lo que dije al inicio, nunca están alejadas, son parte de un todo. Si tú quieres mejorar económicamente, si tú quieres mejorar socialmente, tienes que manejar políticamente, ¿ya? Económicamente, tecnológicamente. Todo está de la mano. Nada está alejado. Nada está alejado. ¿Ya? Entonces ahí hay una estrategia digital que a nivel de gobierno se ha implementado. Hace años sí existió una sociedad de la información que ha quedado en documento nada más, ¿ya? Pero ahora ya el concepto ha cambiado, ha ampliado a establecer gobierno digital y en cada entidad del Estado se han creado comités de gobierno digital. En la UNAC existirá un comité de gobierno digital, asumo que sí. Habría que ver en el portal de transparencia quiénes son los elementos que intervienen en el comité de gobierno digital. Entiendo, de cajón tendría que estar el jefe del OTIC y el rector de la universidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué recomendaciones nos da en materia de gobierno digital? Establecer el gobierno digital en el corazón de la reforma del sector público. Todo ese sistema estatal tiene que reformarse, ¿no? Asegurar el liderazgo de un gobierno, gestión y planificación más sólidas.
Acuérdense la diferencia entre gobierno y gestión, o gobernanza y gestión. 3. Lograr la digitalización usando un enfoque coherente e integrado de todo el país. Pero para ello, ¿qué requieres? Banda ancha. Si no hay internet, si no hay conectividad, si no hay banda ancha, no se puede digitalizar muchas cosas, ¿no? Si no, seguiremos yendo al de salud, seguiremos yendo a hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Y iremos yendo a postas, a llenar nuestra hojita, y cuando queremos nuestra historia nos llega un papel, cuando todo debería estar integrado y debería estar en una ficha electrónica única. Cada persona y su historia clínica debería ser un registro de una gran base de datos de temas de salud, para que cruces información directamente y tenga los datos a la mano. Lamentablemente en países como el nuestro tenemos 5 sistemas o 4 sistemas de salud diferentes y no uno único. Y 4, allanar el camino hacia un sector público movido por datos. Lo importante es el dato y el significado que genera cuando se comenta información. Entonces, cambia el enfoque que les había comentado la semana pasada de gobierno electrónico, que es el uso de las TIC, ¿no? Para conseguir un mejor gobierno, mejorar el gobierno, al gobierno digital, donde se usan las tecnologías digitales. Ya no se llaman TIC, se llaman tecnologías digitales, como elementos integrales de las estrategias de nivel de gobierno. Ya administración es a nivel de gestión. Entonces, utilizamos esas estrategias digitales para modernizar el gobierno y crear valor. Acuérdense el concepto de valor. Valor es el uso, la utilidad que le da a un usuario, a un cliente, a un ciudadano. Si hablamos de entidades públicas, hablamos de ciudadanos. Entonces les creamos valor. En este caso, valor público. Valor es el uso, la utilidad que tiene ese ciudadano de los servicios que le puede brindar su gobierno. Y en ningún plan de gobierno he visto elementos de gobierno digital. Y más aún, con este gobierno peor todavía. Entonces, en PCM ya cambió lo que se llamaba la ONGI, ¿no? A una Secretaría de Gobierno Digital, ¿ya? Donde ahí tiene sus estamentos y sus estructuras, ¿ya? Pero ahora se llama SECDI. Antes se llamaba ONGI, ahora se llama SECDI, ¿ya? Entonces ahí declaran del interés nacional el gobierno digital para la innovación y la economía digital con un enfoque territorial en lo que hacen en los documentos de ley, ¿no? Entonces ahí han creado una Secretaría de Gobierno Digital a nivel de la Presidencia y Consejo de Ministros, ¿no? Un comité de coordinación SECOI. ¿Qué es el comité de coordinación SECOI? Es un comité donde participan todos los jefes de tecnología de las entidades públicas, ¿ya? Y un consejo consultivo que se reúnen de manera periódica, mensual o bimensual, ¿no? Todas las entidades públicas, sea poder del Estado, gobierno regional, gobierno local, organismo autónomo o empresas públicas, tienen y deben tener su gobierno digital que está de la mano con las oficinas de informática o TI, como se quiera llamar. El caso de la UNAC también debe tener, por eso les decía, su comité de gobierno digital. ¿Ya? Luego viene una parte ya política, ¿no? Donde hay una resolución, ya, la resolución ministerial del año 2019, que obliga a la creación del Comité de Gobierno Digital, ¿no? Y nos dice que debe ser formado por el titular de la entidad, ¿no? ¿Quién es el líder que determina un líder de gobierno digital? El responsable de TI, el responsable de recursos humanos, el responsable de atención a ciudadanos, el oficial de seguridad, que no necesariamente forma parte del área de TI, el responsable del área legal y el responsable de planificación, ¿no? Entonces son los elementos que deben formar parte de este comité. Asimismo, determinan las funciones y el marco regulatorio que les da. ¿Ya? Y aquí tenemos diversos elementos, ¿no? Tenemos datos abiertos, yo les comenté en algún momento del portal de datos abiertos, donde las entidades públicas tienen que publicar información de las entidades de datos que consideren, ¿no?, que pueden ser de uso público. Asimismo, hay un portal de software público para que las entidades no vuelvan a comprar, ¿no? Muchas veces el sistema A lo implementan una empresa en una entidad pública X. El mismo sistema lo implementa en otra, el mismo sistema lo implementa en otra, ¿no? Entonces la idea es que esos proyectos, esos aplicaciones o que sean comprado, adquirido, dependiendo del tema de la licencia, ¿no?
adquirido, implementado, desarrollado con fondos públicos, no solamente le sirve a una entidad, sino, dado que el fondo es público, se puede implementar en diferentes entidades. Ahí viene el tema también de seguridad de la información, porque es importante implementar sistemas de gestión de la seguridad de la información en las entidades públicas. Un modelo de gestión documental, tiene que ser digital, ¿no? No solamente ya olvidarnos del papel, como el caso de la universidad, que seguimos en papel, tenemos que dar un paso más. Y la interoperabilidad, que es disponer de servicios, lo que yo les comentaba en la clase anterior, ¿no? La clave es la interoperabilidad, o sea, que las entidades expongan servicios y consuman servicios de las otras, de sus pares. ¿No? Y así, el Comité de Gobierno Digital pues tiene un responsable de recursos humanos y cada uno de los elementos que forman parte. Y sus actividades pues son dirigir, evaluar, comunicar y supervisar las tareas al respecto, ¿no? Bueno, esta es una imagen que se está duplicando, ¿no? Y ahora vamos a ver de dos elementos importantes. Entonces, vamos contextualizando. Uno es datos abiertos. Como con fondos públicos se crea bastante información. En el caso de la ONP será pues la información de los afiliados, los que aportan o aportantes, los que acceden al derecho, el pensionista, ¿no? Los años de aporte, etcétera, ¿no? La otra entidad, como la universidad, de repente son los estudiantes, los procesos de admisión, centros de investigación, proyectos, investigaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tesis, ¿no? Entonces, son información y que se trabaja con fondos públicos. Entonces, estos datos ya es una representación de información que se puede interpretar, que se puede procesar y que se puede de repente servir como insumo para un trabajo, ¿no? Entonces, el caso, para contextualizarlo, de esta persona que se llama Paolito, ¿no? Él tiene de repente cierta información alrededor de él, como un régimen laboral, apellido y nombre, foto, entidad, el teléfono de la entidad donde labora, un anexo, su vigeo, el cargo, ¿no? Su DNI, carnet universitario y otros, ¿no? Como el pasaporte, dirección de su casa, fotos y otras informaciones que puede tener, ¿no? Asimismo, la entidad pública también es otro elemento que tiene cierta información propia, como norma de creación, su nombre, dirección de la sede, su página web y otras informaciones que tiene. Entonces, si vemos los datos que puede tomar, el dato que puede tomar cada tipo de dato, ¿no? Su régimen laboral CAS, el cargo analista, trabaja en cierto ministerio, ¿no? Otra información, como la que vemos aquí. Esta información, así como él, hay de diferentes personas, diferentes trabajadores, colaboradores, que generan ciertos datos. Entonces, esto se llama dataset o conjunto de datos. Dependiendo de la entidad, el dataset es diferente. Es una colección o conjunto de datos que se genera por una entidad, organización, y que está disponible para el acceso o descarga en uno o más formatos. Los formatos de acceso pueden ser CSVs, XLS, ODFs, TXT, ¿no? Puede ser MDBs, MDFs, el formato abierto que se pueda considerar. Y esto obviamente alguna entidad, algún investigador, alguna persona cualquiera de la población puede tomarlo como un dato público, se ha generado con datos públicos, ¿ya? Y poder hacer una investigación. Es como lo que se ha hecho en toda la pandemia con la cantidad de información provista por el MINSA, ¿no? Los vacunados, los fallecidos, los infectados, las pruebas positivas, y se ha establecido con herramientas gráficas como Python, un matplotlib simple, poder generar gráficas estadísticas y poder tomar decisiones, ¿no? Poder tomar decisiones al respecto. Así tenemos set de datos, ¿no? Por ejemplo, régimen laboral CAS, tenemos registros de diferentes personas y esos son los juegos de datos que se van generando. ¿Qué es el metadato? El metadato es el dato del dato, valga la redundancia, ¿no? Es la información complementaria que acompaña a un registro de información, ¿no? Ese es el metadato, ¿no? Que sirve también como temas de auditoría, ¿no? Fecha de creación, quién lo creó, quién lo actualizó, fecha de actualización, ¿no? Son datos que se manejan ahí. Y así también hay información geográfica, información gráfica, ¿no? Que nos puede servir también para publicar de repente los datos no en forma de tabla, sino en forma gráfica, en forma geográfica, con superposición de mapas, ¿no? Este tipo de información que se tiene, por ejemplo, para catastro, ¿no?
Existe un portal de datos geoespaciales, ¿no? Es un proyecto también que tiene años, es antiquísimo, para sobre todo cartografía, ¿no? Cartografía para poder ver, de repente, superponer el mapa de instituciones educativas sobre el mapa de hospitales, centros de salud, sobre el mapa de repente de carreteras, sobre el mapa de repente de troncales, ¿no? Para poder establecer, tomar decisión dónde tendría que haber un hospital, dónde tendría que haber una posta, dónde tendría que haber un colegio de repente, ¿no? O sea, es información que sirve, ¿no? Información que sirve, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? De cómo el DNI electrónico podría servir mediante algún dispositivo o soluciones más cercanas al ciudadano, cómo podría servir de repente como puerta de acceso a toda la información que se puede tener. Y esto, pues, obviamente lo complementa con la edad de las personas. Son gente joven la que tenemos en el país, ¿no? Gente joven la que tiene el país, que generan cada vez datos, datos, datos y más datos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tipo de información el gobierno puede tener? Información para generar estadísticas nacionales del INEI, información de datos personales, hay una ley de datos personales, el Ministerio de Justicia, datos abiertos, hay toda una estrategia y modelo de datos abiertos y un portal, datosabiertos.gov.p, datos espaciales y otros que se van generando. Y la entidad que hace rectoría, que gestiona, que ve todo el tema legal y que lo promueve en el uso de las entidades públicas es la SECDI, ¿no? En materia de datos abiertos. Hay, sí, una documentación de normas, ¿no? Todo lo que esa es parte legal del asunto, ¿no? Pero hay una estrategia que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Si hay una estrategia nacional de datos abiertos, gubernamentales, tiene que haber líneas de acción, ¿no? Siempre un marco normativo, qué implementaciones se van a desarrollar y cómo se va a promover esto. Es complementario. Este es el portal que les decía, datosabiertos.gov.p. Yo muchas veces busco set de datos, ¿no? Set de datos ahí que pueden servir para algún trabajo, investigación, o para cruzar información que me puede servir a mí de mi trabajo diario, ¿no? Para una hackathon te puede servir, ¿no? El proyecto Saihuite, bueno, hace muchos años tiene un proyecto Saihuite, ahora se llama Mapea Perú, y es una plataforma digital geográfica, ¿no? Para justamente lo que comentaba, disminuir estas brechas sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a dar el bono a Yanapay, ¿no? Yo tengo que saber de repente, la gente es digital, ¿no? Pero hay localidades donde no tienen el tema de acceso a banda ancha, pero tienen DNI. Entonces tengo, para ver en qué lugares Banco de la Nación tiene que ir con transportadora a poder darle acceso al bono Yanapay o el bono del programa Juntos, ¿no? Es cartografía, ¿sí? Proyectos interesantes. Datos espaciales y otros conceptos que están relacionados al asunto, ¿no? Es complementario, ¿no? Para que vean que el modelo de datos servicios gubernamentales trabaja también en procesos, mira, estratégicos, gestión estratégica, la comunicación y monitoreo y evaluación. Los operativos, todo el proceso de tratamiento de datos y los procesos de soporte, ¿no? Donde TI siempre va a ser un proceso de soporte. Los documentos relacionados no nos involucra mucho. Lo que sí, la ley de gobierno digital, el decreto ley 1412, que sí es de trabajo, y hay muchos conceptos ahí que deberíamos manejar. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente material, que está así a continuación, ¿no? En la cual vamos a hablar de justamente servicios digitales, identidad digital, arquitectura digital y las tecnologías digitales, ¿no? Aquí hay una Secretaría de Gobierno Digital que tiene elementos clave, ¿no? Que tiene principios y tiene herramientas digitales, ¿no? La lámina que la añadieron el personal que desarrolló la capacitación, un taller que no ha participado de SECDI, y esta es la primera parte al respecto propiamente del tema de gobierno digital. Vamos a exponer ya el material propiamente de la ley. ¿Ya? Aquí es un poquito más pesadito quizás, pero es la ley de gobierno digital. ¿Ya? Entonces, la ley de gobierno digital que determina el gobierno digital es la ley decreto legislativo 1412, eso se acuérdense, ya 1412, que habla de elementos como identidad digital, servicio digital, procedimiento administrativo, datos, interoperabilidad, seguridad digital y arquitectura digital. ¿Ya? Esa es su estructura del documento. ¿Qué habla acerca de gobierno digital? Acerca de el proyecto legislativo, vamos a hablar de todos los conceptos que vemos aquí, ¿no? Y otros elementos
de transformación digital como economía digital, conectividad, o sea, van los conceptos, alrededor. Para el sector público, ya este es su alcance. Y para el sector público y privado, también tiene otro alcance. ¿Ya? ¿Qué mecanismos tiene ahí? Los determina en el documento, ¿no? Habla de un laboratorio de gobierno y transformación, es una entidad que está dentro de la PCM y esperemos en algún momento ver los resultados, ¿no? Los resultados del trabajo. ¿No? Un momentito, por favor. Continuamos. ¿Dónde estamos? Ajá. Luego vienen los mecanismos de gobierno, ¿no? Mecanismos de articulación del gobierno digital. Opiniones técnicas, bueno, eso no aporta mucho al tema. Esto sí, identidad digital. Nos dice, ¿qué es la identidad digital? Nos dice que ya es un elemento muy importante para garantizar la identificación y autenticación de los ciudadanos y personas en general para acceder a los servicios digitales. Entonces, ¿cómo es esta identidad digital? Es quien dice ser y mediante qué mecanismo confirmas que dices quien dice ser. Y es como tener un usuario y contraseña, ¿no? Tener un usuario y contraseña único, ¿no? Para un tema municipal, para un trámite, etcétera, ¿no? Esa es la identidad digital. ¿Quiénes decimos ser en Internet? ¿No? Entonces, pero para identificarnos digitalmente tendríamos que tener un usuario en cada portal o en cada servicio. La idea es que con nuestro DNI simplemente sea necesario para poder validar esa información, ¿no? Pero necesario. ¿Qué es un ciudadano digital? ¿No? Este ciudadano digital que se autentica en una entidad 1, luego en otra entidad 2, en otra entidad 3, no vas a tener pues 10.000 usuarios con 10.000 contraseñas, ¿no? La idea es que mediante un único mecanismo, ¿no? Tú te puedas identificar ante la entidad 1, 2, 3, N. Y ese es un ID único que debe estar asociado a un identificador único, que en este caso sería el DNIE. El DNIE sería, ¿no? Cuando realmente el electrónico tenga toda esa cantidad de servicios o las entidades publiquen servicios, ¿no? Todas las entidades de iniciación publiquen servicios para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces ahí el ciudadano digital tendría a través de esta plataforma .gov.p, ¿no? La autenticación única para acceder a diferentes servicios digitales las 24 horas del día. ¿Quiénes serían las entidades gestoras de identidad digital? ¿No? De repente RENIEC, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, migraciones de repente y otras entidades que publiquen ciertos servicios. Ahí se tiene qué cosa, un modelo de identidad digital, quién es el ciudadano digital, quiénes son los gestores, qué atributos tiene la entidad digital, ¿no? Qué niveles de confianza hay, ¿no? Qué principios hay, como la inclusión, un ID único, la no discriminación, violencia funcional, todo es parte del documento que sí lo dice el escritorio 1412. Ahí hablamos de servicios digitales, ¿no? Que son los que publican las entidades públicas, ya para poder acceder justamente cada ciudadano a las bondades de cada entidad, para que los trámites ya no sean presenciales. Go.p, que es este portal donde todas las entidades públicas publican sus servicios, valga la redundancia, es la casilla única, la ventanilla única, el portal único del Estado para orientación del usuario, ¿no? Una única portada o puerta, ¿no? ¿Qué objetivos se tienen ahí? Acercar el Estado al ciudadano, donde esté y donde esté el ciudadano está en Internet, está en su tablet, está en su celular, está en su teléfono, está en un dispositivo móvil, ¿no? ¿Qué componentes hay aquí? Orientar trámites y servicios, los portales web institucionales, los servicios digitales de cada entidad. ¿Qué funcionalidades tiene este portal go.p que ustedes pueden acceder poniendo go.p también, para visualizarlo? Acceder a información del Estado de manera centralizada en un único lugar,
acceder a información institucional, los trámites, el catálogo de trámites y efectivamente realizar los mismos, ¿no? Así como reclamos, el seguimiento de los reclamos, no como Telefónica, claro, Movistar, ¿no? Mandas un reclamo, nunca te dan solución, ¿no? Presentar solicitudes, trámites, la idea es único, la idea es esa, no hacer un trámite en una entidad y luego el otro trámite pasa a otra entidad, la idea es que sea un único identificador de trámite, ¿no? Es la idea, no funciona en todos los casos, ¿no? Y autenticar la identidad digital que ya hemos visto mediante esta plataforma, ¿no? Acceder a un entorno personalizado, una carpeta ciudadana, es decir, un espacio, cada persona tendría un espacio de almacenamiento para sus datos, no es la idea, y acceder a una casilla única electrónica para notificaciones, como un correo Perú, ¿no? Un correo Perú, ¿no? Y obviamente esta información personal, familiar, datos de educación, etcétera. Ese es el ciudadano digital. Ese es el ciudadano digital. ¿Qué principios se tiene? Que son centrados en el ciudadano, son accesibles sin discriminar a la persona, pensados en dispositivos móviles, para ello sí, el único requisito es disponer de internet y un dispositivo móvil, y esto es escalable en el tiempo, ¿no? Innovación abierta y mejora continua, los servicios se van mejorando, se conserva la información, ¿no? Hay una seguridad, el tema de seguridad por la data que se publique y se hacen transacciones, es crítico, y la interculturalidad, que es bajo el enfoque en el cual se desarrolla, ¿no? Porque obviamente no todos pensamos igual o tenemos idiosincrasias únicas. Nuestro país es variopinto. ¿Qué trámites ahí se pueden hacer? Pues N, N. La idea es dejar muchos conceptos claros. Por ejemplo, el documento electrónico, ¿no? Que es la unidad básica estructurada de información, que puede ser clasificada, transmitida, procesada o conservada por medios electrónicos o similares, ¿no? Que es el documento electrónico, un Word, por ejemplo, una representación imprimible, un PDF con su firma digital, por ejemplo, y llegar a lo impreso. Pero la idea es desterrar esto, desterrar lo impreso para pasar a elementos puramente digitales. Esa es la idea. El expediente electrónico, ¿ves? Son conceptos que van apareciendo, que es el conjunto organizado de documentos electrónicos que hemos visto en la lámina anterior, que se vinculan de manera lógica y forman parte de un procedimiento o servicio de una entidad. Aquí que tenemos un código único de identificación del expediente, un índice digital, documentos electrónicos y la metadata de estos documentos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, un único expediente, ¿no? Que pueda viajar de una entidad pública a otra, pero no cambiar de código, para hacer el seguimiento y rastreo. La recepción documental, ¿no? Donde se establecen alternativas para la recepción de documentos por los canales digitales que dispongan las entidades públicas. En este caso, la mesa de partes virtual, ¿no? Ahí creo que la UNAC sí tiene una mesa de partes virtual, al menos para recepcionar. El documento se digitaliza, se convierte en documento electrónico con la firma, o un formulario web para registrar la información y adjuntar el documento. Y, como dijimos, una mesa digital, ¿no? Donde el ciudadano pueda hacer sus trámites, seleccionar el trámite, presentar documentos, enviarlos, lo hacer por diferentes entidades. Pero esto funcionará completamente cuando todas las entidades coloquen sus trámites en línea, es la idea. Una notificación electrónica, que es el envío del mensaje de una entidad pública sobre un trámite, que sea una casilla única del ciudadano, algo así como lo que hace SUNAT, ¿no? Con la famosa clave SOL, ¿no? Para notificaciones de temas tributarios. Una casilla única electrónica justamente como que fuera su dirección digital de la persona, no una dirección física, sino que aun cuando yo no lo ubique presencialmente, en esa casilla única electrónica, ahí va a llegar todas las notificaciones, ¿no? Entonces hemos visto que se le daría un tema de una dirección electrónica, un buzón de comunicaciones y un buzón de notificaciones para comunicar. Y en el marco del gobierno de datos, pues también hay aspectos a conversar. Ahí tenemos principios como liderazgo y estrategia, valoración de los datos, cultura de datos, responsabilidad de todos, cumplimiento y riesgo y la calidad de datos que hemos hablado también en anteriores oportunidades, ¿no? Los roles de este comité de gobierno digital y la Secretaría de Gobierno Digital tiene ahí cada rol su responsabilidad, ¿no?
Hemos hablado también en la lámina anterior de la Infraestructura Nacional de Datos. Nos dice que es un conjunto articulado de políticas, normas, medidas, procedimientos y otros, ¿no? Para poner a disposición de las personas o las entidades que la necesiten los datos generados con recursos públicos. En este aspecto están datos estadísticos, privados o personales, georreferenciados y datos abiertos que también hemos conversado, ¿no? Por ejemplo, ahí está el portal de datos abiertos, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué identificadores tenemos ahí? De repente, RENIEC nos brinda código único, identificadores de personas naturales, migraciones, código único, identificación de extranjeros, SUNAR, partida registral, lo que les dije, INEI, de repente el tema de Ubigeo, ¿no? Entonces son identificadores únicos, son llaves primarias institucionales, importante, ¿no? Y en el marco del gobierno de datos, pues hay un proyecto piloto que se llama Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades para el gobierno de datos, ¿no? Estrategias que la entidad está tratando de implementar. También hay un proyecto nacional de datos referenciados, lo hemos visto, geoperú.gov.p, cartografía básicamente, ¿no? Y ahí pues el marco de interoperabilidad del Estado, que es justamente el marco sobre el cual las entidades tendrían que publicar sus servicios o ofrecer sus servicios digitales, ¿no? Sus servicios digitales. La interoperabilidad, pues, es esa capacidad de interactuar que deben tener las organizaciones, ¿no? Distintas, pero que pueden disponer de un consumo de datos, ¿no? Por ejemplo, SUNEDU tiene un servicio web, ¿no? Que es para validar los grados académicos, ¿no? De las personas, ¿no? Es un tipo de servicio web. RENIEC tiene un servicio web para validar el tipo y número de documento, estado civil, ¿no? SUNAR, registro público, tiene servicios web y así cada entidad tiene servicios web. Son los servicios que debe disponer, ¿no? Ahí pues hay N cosas que se pueden hacer, ¿no? Y las entidades, ¿no? Las entidades disponen de estos servicios. El Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, Poder Judicial, RENIEC, ¿no? Ministerio Público, la Policía, pueden hacer uso de esos servicios también interesantes, ¿no? O publicar también sus propios servicios. Y eso obviamente agiliza, ¿no? Agiliza porque podemos tener información en línea, no necesariamente trasladarnos o hacerlo todo físico, ¿no? Ya, bueno, vienen conceptos como la seguridad digital, ¿no? Donde nos indica pues que el tema ya cambia. En realidad, antes se hablaba de seguridad informática o seguridad de información. Ahora hablamos de ciberseguridad, porque el Internet, el ciberespacio se ha convertido medio, en un nuevo medio con sus ventajas y sus desventajas. Entonces hay que establecer un marco ahí para asegurar la seguridad digital, valga la redundancia, de la data de las personas, ¿no? Hay un modelo de seguridad, ¿no? Con sus diferentes componentes, ¿no? Elementos, personas o partes, sistemas, ¿no? Y transversales a todo el tema de gobierno digital, ¿no? También hay un CERT, ¿no? Un equipo de respuesta en incidentes de seguridad digital, ¿no? El tema de activos digitales es importante también tenerlo claro, está en el decreto, ¿ya? Algunos ejemplos de lo que quiere implementar el CERT de incidentes de seguridad digital. Un sistema de gestión de seguridad de la información a nivel de país, ¿no? Crear un Centro Nacional de Seguridad Digital. Hay esfuerzos para hacerlo, un poquito complicado, pero es a nivel de entidades públicas, ya no llega hasta el nivel de ciudadano. Siempre pensando en garantizar la seguridad, la confianza digital, perdón. Y la arquitectura digital, pues, que es también los lineamientos, directivas, ¿no? Para asegurar, obviamente, el tema que se quiere validar, ¿no? Y sobre todo la parte normativa nos establece, ¿no? Los principios de arquitectura digital. Ahí está muy ligado, sí, al tema tecnológico, pero ahí falta bastante, definitivamente, ¿no? Ahí falta bastante, ¿no? Datos, tecnología tenemos, seguridad, hay que ajustar, aplicaciones existen, el aspecto organizacional, el desempeño, KPIs interesantes a validar, ¿no? Y las diversas plataformas que es las que se cuentan, ¿no? Go.p, el portal de la plataforma de información de arquitectura digital del Estado, ¿no? La idea es tener un data center en cloud único de la entidad pública, ¿no? El portal de datos abiertos, GeoPerú, ¿no? Y algunos roles, ¿no? Como el arquitecto digital,
de cada entidad, ¿no? Y algunas aplicaciones que se vienen utilizando, ¿no? En los proyectos que PCM tiene en su laboratorio de gobierno digital, ¿no? Bueno, nuestra parte sí es más de revisión, ¿no? Con datos de competitividad de la región. Perú todavía está un poquito retrasado, tratando de mejorar. Protección legal contra el crimen cibernético. Perú todavía no tiene una normativa clara, no la tiene. Índice de digitalización del Estado, Perú todavía le falta poquito en el sentido de que las bases ya están creadas, pero echar a andar en esa parte sí falta bastante. Pues, ¿no? Canales digitales de repente que hemos utilizado en la pandemia, mucha gente ha utilizado y sigue utilizando canales digitales de comercio y pago, sobre todo, para evitar el contacto, ¿no? Y en tema de gobierno digital, pues, se ha avanzado, pero todavía falta bastante, ¿no? Falta bastante. En tema de innovación digital y de interoperabilidad del Estado, gestión documental, sí hay bastantes entidades que ya tienen modelos de documentación digital, pero las universidades creo que las que no cuentan o con el presupuesto o con eh, ese cambio cultural que se necesita, ¿no? Y hay compromisos, ¿no? De desarrollar, ¿no? De lo que habla la normativa, ¿no? Plataformas que tiene Seguridad Ciudadano, entonces hay una serie de plataformas que se deberían implementar, ¿no? Como era antes de la ley de gobierno digital, todo era separado, cada entidad tenía sus propios trámites por su lado, cada una, y con reglamento todo la idea es que se centralice, ¿no? Orientación al ciudadano, go.p, identificación y autenticación digital, go.p, pagos digitales del Estado, todos hemos pagado algún trámite, incluso multa, ¿no? Por ejemplo, con Págalo P, ¿no? Documentos únicos del Estado, mesa digital, casilla única Perú, y así cada entidad consume. O sea, esto es la interoperabilidad, ¿ya? Son servicios que las entidades publican y consumen, y los ciudadanos consumen, ¿no? Más o menos, este es el marco general de lo que se quiere en gobierno digital. Profe, ¿y cuál es esa norma? ¿Cuál es ese documento el cual nos están hablando el día de hoy? Es este de acá, ¿no? El decreto legislativo 1412, ¿no? El decreto legislativo 1412 que habla y establece los marcos, ¿no? De lo que es tecnología digital, entorno digital, servicio digital, gobierno digital, ciudadano digital, ¿no? Parte teórica, ¿no? Los objetivos, los principios rectores, todo lo que hemos hablado en las láminas está establecido aquí, está establecido acá, está establecido aquí. Uh-huh. En todo este marco. ¿Sí? Muy bien. Voy a cortar la grabación para que se vaya generando el videito. ¿Ya? Nos tomamos un descanso de unos 15, 20 minutos máximo para que vayan a tomar algo. Y regresando, ya les explico la parte de laboratorio que vamos a dejar. ¿Correcto? Está bien, profesor. Listo, chicos. Nos encontramos en unos minutos.